Hola amigos, saludos a todos. Este es otro segmento de Esperanza para la Familia. Soy Berta Álvarez y estoy contenta de compartir con ustedes más sobre el tema de mi valor personal, mi autoestima o mi importancia propia. Este es un tema que hemos venido ya desarrollando por algún tiempo y todavía estamos compartiendo más sobre esto. Creo que se puede hacer muy extenso, puesto que es un tema de suma importancia. Creo que esto es algo de lo que todos en algún momento tenemos necesidad de aprender, de saber cómo mejorar y cómo manejar nuestro sentir sobre el autoestima. Les recuerdo que estamos al aire los domingos de las 9 a las 10 de la noche en Conexión Cristiana Radio, en Family Values Radio, el 1010 AM en la ciudad de Phoenix. Y también nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube como La Esperanza con Berta Álvarez. Y bueno, prepárese, trate de buscar algo en que tomar nota, algún cuaderno, alguna pluma para que pueda anotar algunas cosas que vamos a estar desarrollando y también para anotar las citas bíblicas que vamos a estar compartiendo aquí con usted. Usted puede escribir los textos y los puede repasar con más detenimiento en su propio tiempo. Anteriormente habíamos hablado sobre los malos efectos que puede tener el rechazo, que a veces se padece, se sufre, se vive desde menor hasta mayor grado. Un rechazo de padres hacia hijos, dentro de la familia, en las relaciones de pareja, diferentes formas y maneras. Pero en esta ocasión quisiera compartir con ustedes la comparación, esta tendencia que hay de la comparación, el compararnos nosotros con otras personas y cuando otras personas nos comparan a nosotros con expresiones, con frases que nos dañan, que nos afectan en diferentes maneras. Eh, Vamos a analizar primeramente los efectos que puede tener cuando nosotros nos comparamos con otras personas y posteriormente estaremos analizando lo que puede suceder cuando otras personas nos comparan, y eso también trae una buena carga de rechazo en lo que se hacen las comparaciones. Pero vamos a ver cuando nosotros nos comparamos con otras personas, cómo esto puede tener diferentes clases de resultados, de efectos en nuestras vidas, que por cierto, muchos de ellos no son nada bueno, no es algo positivo el compararnos con otras personas. Cuando nosotros nos comparamos y sentimos que tenemos más capacidad o más habilidad que otras personas, eso nos puede dar como resultado orgullo, altanería, prepotencia, la tendencia a querer menospreciar a otras personas. Ese puede ser un extremo. Eh, Esto sucede muchas veces en las áreas del trabajo. Ah, Vienen las envidias entre las personas. Podemos ver los efectos que tuvo la comparación entre Caín y Abel, ¿verdad? Cuando Dios aceptó una ofrenda pero no aceptó la otra, ¿verdad? Y cómo hubo tanta envidia al grado de matar a su propio hermano. Entonces, puede haber situaciones muy, pero muy extremas. Podemos ver también el resultado que tuvo entre Saúl y David, cuando las mujeres cantaban que Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Y la comparación que hizo Saúl uh, contra el rey David
le llenó de envidia, le llenó de orgullo y a la misma vez de mucha inseguridad. Parecían que eran dos cosas muy extremas lo que él mismo vivió y al grado que por años Saúl estuvo persiguiendo al rey David para tratar de matarlo. Y pues podemos ver las cosas, ¿verdad?, tan tremendas que sucedieron en la Biblia. Eh, el asunto de la comparación, ¿verdad? Puede hacer muchos estragos, como estaba comentando, y puede ser de un extremo de la envidia y de el enorgullecerse, la prepotencia, pero también puede irse hacia el otro extremo, donde la persona se siente muy incapaz, muy insegura, muy puede afectar grandemente su autoestima, de manera que la persona no quiere ni siquiera intentar hacer cosas o tener logros en su propia vida por la inseguridad que ha desarrollado al compararse constantemente con otras personas, con las personas a su alrededor o quizás hermanos con hermanos. Hay esa tendencia de compararse y llega una gran inseguridad en la vida de una persona por esta inclinación de la comparación. En el pasado había compartido y voy a seguir compartiendo más sobre una persona que se llamó Dori. Hace ya algunos años que ella falleció. Se crió en un orfanatorio donde la mamá la dejó a ella y a su hija, a la otra hija, hermana menor de Dori. Y allí ellas vivieron maltrato y abuso, pero de alguna manera Dori tenía lo peor de todo. Ella se volvió a una persona agresiva porque sentía que tuvo que aprender a defenderse después de tanto maltrato y de tanto abuso. Y quiero compartir más con ustedes sobre ella. Por la manera en que trataron a Dori toda su infancia, y mayormente ahí en los orfanatorios donde ella estuvo, ella pensaba para sí misma: soy la niña más fea que ha existido en este mundo. Ella decía: me sentía tan fea en mi interior y también yo creía que era fea en mi exterior. Quizás por su cabello rizado, por su nariz. Ella se criticaba y se comparaba con su hermanita, su apariencia física. María era lo que ella hubiera querido ser. Las dos tenían ojos cafés, pero Mary era de ojos muy hermosos y ambas tenían su cabello oscuro, pero Mary era muy fácil de peinar. Su cabello era más lacio que el de Dory. También la piel, la cara era más delgada, la de Mary. Y ella dice, Dory dice, buscaba una forma de ser como ella, pero me era imposible. Ella se comparaba, ella tenía ganas de que la chulearan como a ella. Las personas cuando llegaban allá al orfanatorio hacían expresiones sobre ella, sobre la apariencia de su hermana más chica, pero nunca sobre ella. Dory escribe acerca de las visitas mensuales de las parejas que buscaban un niño para adoptar. Llegaban las parejas para llevarse a alguno de los niños que ellos decidieran escoger para adoptarlos. Y ella pensaba para sí, decía: mi temor en esos días especiales, porque les llamaban días especiales, se incrementaba mes con mes. Sin duda se notaba el rechazo que sentía, y sus hombros, dice ella, se le encogían por la agonía de tener que formarse en línea delante de los papás que venían a escoger niños. No podía mirar con una sonrisa a los demás como lo hacían los niños más lindos. Detestaba que la gente me inspeccionara porque sabía que jamás me aceptarían. Así que yo me escondía, dice ella. Ella se escondía en lugar de ponerse ahí, a querer ponerse en línea, y literalmente la arrastraban al cuarto con la cara sucia y llena de lágrimas. O sea, probablemente hacía su berrinche
y no quería estar allí. La cosa es que salía castigada por las personas de ahí del orfanatorio. Y gracias a Dios la historia de Dory no termina allí, sin haber sido elegida por alguna pareja, pero ella sí había sido escogida por Dios mismo. En Efesios 1:11 nos dice, en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Más adelante vamos a ver sobre la conversión de Dory, ¿verdad? Sobre cómo ella pudo recibir el mensaje de la salvación, aun cuando ella creía, y yo lo oí de sus propios labios, que ella no era merecedora de ser amada. Ella simple y sencillamente no creía que jamás nadie la había amado y que nunca ella habría de recibir amor de nadie. Ese era su pensamiento. Y a través de lo que ella habla, se puede ver cómo ella, la inseguridad, el compararse ella misma, el rechazo que sentía, inclusive ahí con personas en la iglesia, sea que lo digamos o no, a veces sentimos una cierta deficiencia en nuestra personalidad porque nos comparamos con otras personas. A veces en cuanto a los logros, la educación, sentimos que nos sentimos menos porque no tenemos la educación igual que tal y tal persona, lo que ha alcanzado. Los talentos, quizás nos sentimos menos talentosas en cuanto a trabajos manuales, en cuanto a trabajos de arte, no sentimos la habilidad. Yo recuerdo allá en Mexicali había una hermana increíblemente talentosa para hacer trabajos manuales, de todo. Manejaba el migajón, manejaba listón, hacía flores y nos daba clases, pero yo siempre creía, yo me sentía torpe, me sentía poco capaz de hacer las cosas que ella hacía, ¿verdad? Y conforme fue pasando el tiempo, yo empecé a sentir, a darme retos a mí misma y empecé a querer hacer las cosas que ella nos enseñaba, y eventualmente empecé a desarrollar algo de habilidad. A veces sentimos que no somos que no hemos alcanzado ciertos logros en nuestra vida porque vemos a otras personas que han alcanzado grandes cosas. Yo no sé si algunos de ustedes han oído esta frase cuando personas dicen, ay, ora por mí porque tú estás más cerca de Dios que yo. Y pues, ¿por qué, verdad? Pero a veces ese es el sentir de una persona que siente que no está tan cerca de Dios y se compara con otra más espiritual, ¿verdad? Pero no debería de ser así porque obviamente que eso no es verdad, no es real. Pero a veces, inclusive en el área espiritual, hay personas que piensan o que sienten que esta otra persona es más espiritual que yo. Y no es verdad. Podemos pensar que una cierta persona tenga más madurez, pero eso se viene con el tiempo y con el esfuerzo propio, obviamente, quizás de estudios, de capacitaciones, de conocimiento, de prácticas, de madurez, de adentrarse en la palabra de Dios para, sin estarnos comparando, poder llegar a una cierta madurez. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 12. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 12. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. No son juiciosos. Yo creo que es algo importante para nosotros poder entender que no es algo bueno
el estarnos comparando con otras personas en nuestras vidas, porque como dijimos al principio, se pueden, llegar a uno de dos extremos. Uno puede ser el desarrollar orgullo o una cierta prepotencia con otras personas, creyendo que somos mejor que ellos, sea en el trabajo, en algún círculo social en donde nos estemos desarrollando, y podríamos llegar a ese extremo de creer que somos mejores que las otras personas. O en el otro lado podríamos pensar que no somos capaces, que no tenemos habilidades, que no somos tan buenos como quisiéramos ser, y los dos pueden ser algo muy perjudicial para nuestras vidas, dándonos un poco sentido real de nuestro valor que tenemos delante de los ojos de Dios. Podemos tener algo muy distorsionado de nuestra propia imagen, de lo que realmente somos delante de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que Él nos ama independientemente de cómo estamos, aunque siempre Dios va a querer buscar en nosotros que mejoremos nuestra vida cristiana a través de más y más conocimiento de la palabra de Dios, a través de madurar en cuanto a nuestra relación con Dios y en cuanto a la relación con las otras personas. Y eso es lo que va a determinar la concientización de dónde estamos delante de Dios y quiénes somos conforme a su palabra. Porque si determinamos nuestro valor de acuerdo a cómo nos sentimos, esto puede fluctuar, y no podemos determinar nuestro valor de acuerdo a lo que nos sentimos, a cómo nos sentimos día con día, de acuerdo a cómo nos sentimos por nuestras circunstancias o por el trato de las personas a nuestro alrededor. Dios es el que determina nuestro valor y no nosotros de nosotros mismos. Si nos sentimos que estamos pasando por un tiempo difícil en nuestras vidas, si sentimos algún tiempo de aflicción, pero tenemos un mal fundamento de lo que somos, de quiénes somos realmente, de acuerdo a la palabra de Dios, entonces vamos a creer que nuestro valor está determinado por el sentir de ese determinado día. Y no es así, no es así. Hace tiempo escuché esta frase que dice: no soy quien yo pienso que soy, no soy quien tú dices que soy. Realmente soy quien Dios dice que yo soy. Y esto tiene mucho de verdad. Esto es una gran verdad, porque no podemos determinar nuestro valor en lo que otras personas dicen que somos, o dicen que valemos, ni siquiera lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, sino que esto tiene que ver con lo que Dios dice que nosotros valemos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de lo que pensamos, de cómo nos sentimos en cuanto a nosotros mismos. Tenemos que, yo creo que especialmente desde el principio de la mañana, al iniciar el día, es importante que analicemos ya lo que ya estamos pensando, si vamos a poder hacer lo que queremos hacer en nuestra lista de trabajo,
o las cosas cotidianas dentro de la casa, necesitamos analizar cómo estamos pensando que este día nos va a ir, qué es lo que creemos que se va a tomar de nosotros para poder alcanzar lo que hemos determinado hacer dentro de nuestro vínculo familiar o en el trabajo o en la iglesia quizás, para poder determinar la capacidad y la habilidad del funcionamiento de ese día. A veces también es importante de lo que escuchamos a nuestro alrededor. Cuando hay personas que tienen la tendencia de pensar de sí mismas de una manera degradante, achicándose, quizás es un tiempo para analizar las relaciones que nosotros tenemos para saber si es algo que queremos escuchar. Yo tengo personas a las cuales yo les oigo o decir cosas achicándose a sí mismas, degradante de sí mismas. Ay, es que nunca me sale nada bien. Ay, es que no sé, no voy a poder, es que nunca puedo hacer nada bien. Y pareciera que hubiera una inclinación o una tendencia de estar hablando negativamente de sí mismos. Y yo he parado a estas personas y les digo, bueno, pero qué necesidad la tuya de estarte echando tierra tú misma. Y luego ya, las dos, ¿verdad? Soltamos una carcajada. Porque pareciera que la persona no se oye a sí misma hablándose cosas negativas de su propia persona. Y cuando tenemos esta clase de relaciones o de contacto con personas, yo creo que es bueno frenar o parar, ¿verdad? Para que ellos mismos paren y para que nosotros no vayamos a desarrollar esa tendencia de hablar negativamente, expresarnos negativamente de nosotros mismos, porque muchas veces esto viene precisamente de esto que estamos analizando, que es la comparación de quiénes somos, de nuestra persona, de nuestras habilidades o de nuestra apariencia. Y la verdad es que a veces yo oigo esto de personas que se critican a sí mismos de una manera